Sergio y yo nos fuimos el jueves, volvimos el sábado pasado porque estamos colaborando en un proyecto de la OTAN, se llama Protect the Future, y nada, simplemente es para dar a conocer lo que hace la OTAN a la gente joven, ¿no? Como nosotros tenemos contacto con gente joven, pues eso. También es un poco para ver que la OTAN no solo es una organización militar, sino que es también una organización política, que lucha contra el cambio climático, también hace ciberseguridad y también lucha contra la desinformación online. Entonces fue todo eso lo que hicimos. Estuvimos hablando con expertos de cada sector, ¿no? De clima, de ciberseguridad, de desinformación, y también, por supuesto, tocamos temas militares. Y nada más. No sé, Sergio, si tú quieres añadir alguna cosa. No, bastante preciso, la verdad. La verdad es que no sé, o sea, nos trataron tan bien que no parecía ser una cosa tan seria como la OTAN, ¿no? Porque normalmente cuando piensas en la OTAN, ¿no? Piensas, joder, no sé, a mí por lo menos se me vienen a la mente películas, ¿no? Típico militar a tope y tal, y no sé, con nosotros la verdad es que ha habido un trato muy bueno y vamos, que me ha sorprendido también muchísimo, que lo comentamos Jorge y yo, que nos respondieron a todas las preguntas, pero sin ningún tipo de problema ni nada. Yo, la verdad es que eso me dejó bastante sorprendido. Sí, es eso, ¿no? Que podéis ir dejando preguntas por el chat o lo que sea esto de Instagram. Pero igualmente, como antes de ir ya os dijimos que nos dijerais preguntas, vamos a hablar un poco de eso. Aún así, si queréis preguntar cosas, las preguntáis, pero yo creo que ya estarán respondidas. Es lo que decía Sergio. Yo creo que hicimos preguntas que pueden ser incómodas incluso, Sí, ¿no? sí. Para ellos, y no nos esquivaron ninguna, nos respondieron todo tal cual. Entonces, no sé, yo por ejemplo cuando publiqué el vídeo, pues obviamente muchos seguidores que no les gusta la OTAN, pues me dijeron, ¿no? Que vas a una organización como que culpable de guerras, etcétera, y me dejaron pues muchas preguntas, ¿no? Sobre todo diciendo que, por ejemplo, como que la OTAN es el títere de Estados Unidos. Entonces, eso lo llevamos un poco, y una de las cosas que nos dijeron para desmentir eso, porque nosotros íbamos, al menos yo iba con una mentalidad totalmente crítica, o sea, yo no me quería creer nada Claro. el simple hecho de creérmelo, ¿no? Quería que me convencieran. Y, por ejemplo, pues yo también tenía esa idea, ¿no? Un poco que la OTAN es el títere de Estados Unidos. Y, por ejemplo, en la guerra de Irak, que fue Estados Unidos quien promovió, quien buscaba aliados, la OTAN no participó. O sea, la OTAN como tal, como alianza de todos los países, no fue a la guerra de Irak. Imagino que si fuera un títere de Estados Unidos sí que hubieran ido todos, ¿no? Sí que fue Estados Unidos con algunos otros países aliados, pero no fue toda la OTAN. Entonces, claro, son cosas que son como muy, muy simples, ¿no? Pero que no conocíamos. Sí, eso justo me lo preguntaron a mí. La verdad es que no recuerdo por dónde fue, por YouTube o lo que sea. Y eso se lo pregunté yo a una chica, no, ahora no recuerdo cuál era, en plan de todas las personas con las que hablamos, pero le pregunté eso, que si no debería haber respondido la OTAN igual ante la invasión de Rusia a Ucrania que ante la invasión de Estados Unidos a Irak. Y entonces es ella cuando respondió que realmente el tema de Irak fue Estados Unidos y que no fue la OTAN, y que la OTAN en ningún momento como que se metió de por medio en ese jaleo, ¿no? Entonces es verdad que no sé, a mí también me había pasado, fíjate, que había pensado eso, que si se mete Estados Unidos es la OTAN, ¿sabes? Cuando en realidad es que no tiene nada que ver, ¿sabes? Claro, al final fue esto, ¿no? Que la OTAN, claro, se nos dice mucho, la OTAN tal, la OTAN. La OTAN como tal no es nada. La OTAN es una alianza de 30 países, y lo que vimos mucho durante las preguntas que hicimos es que todo está sujeto a los 30 países. Que, por ejemplo, cosas que se tengan que discutir o dudas que pueda haber, está sujeto a que todos los países de la alianza estén de acuerdo, ¿no? Entonces, al final, cuando hablamos de la OTAN, no es que hablemos de un organismo todopoderoso, ¿no? Estamos hablando de 30 países que entre ellos colaboran y son esta alianza defensiva, en este caso. Entonces, bueno, hoy otra pregunta que llevé, que me interesaba mucho, porque, claro, al final íbamos un poco desde la ignorancia aquí. Sí que sabemos que la OTAN, pues un poco por las noticias lo que hace, pero al menos yo no conocía mucho, ¿no? Entonces, yo que quería saber
es en qué está metida de espacio, si tiene alguna actividad en el espacio. Y nos comentaron que sí, que están empezando a considerar el espacio como un sector muy, muy estratégico, muy importante. Al final, en lo militar hay el sector de mar, de tierra y de aire, y ya el espacio es otro dominio, ¿no? De militar también, porque pues desde el espacio la seguridad del espacio es importante al final, ¿no? Sobre todo para la estrategia de un país, de un continente como puede ser la Unión Europea, y sobre todo económicamente también. Hemos visto que el espacio ya es militar desde hace muchísimo tiempo. De hecho, por ejemplo, los GPS empezaron como algo militar, que ahora se ha trasladado a lo civil y todo el mundo lo usa. Pero ya hemos visto armas antisatélite, ¿no? Por ejemplo, también que India, China y Rusia han usado armas antisatélite para poder, pues eso, ¿no? Destrozar satélites y por eso la OTAN quiere también considerar que el espacio es algo militar, sobre todo para defenderse, para entender que lo que hay en el espacio también puede ser atacado, ¿no? Y eso pues me pareció curioso, importante también que lo consideren ya como algo ya del presente, de que el espacio ya es el presente. De hecho, es justo lo que te respondió, que en plan, para considerar algo como ataque, pues que ya, no sé si ya lo habían incluido o que ya lo van a incluir, pues probablemente ya esté incluido que cualquier cosa que venga o vaya hacia el espacio, ¿no? Que se puede considerar ataque. Rollo, si revientan un satélite de algún país de la OTAN, eso se considerará ataque, o si un ataque a tierra o a mar o lo que sea viene desde el espacio, también se considerará un ataque. Sí, esto era muy interesante. Esto es el artículo 5 de la OTAN, que viene a decir que el artículo 5 dice que si un miembro de la OTAN es atacado, todos los miembros irán a defenderle. Este artículo solo se activó una vez cuando el 11 de septiembre en Estados Unidos, que se activó para Estados Unidos había sido atacado y la alianza fue a defender a Estados Unidos. Entonces este artículo 5 también se activaría si ese ataque se hace en el espacio o desde el espacio. Así que también, sí, efectivamente súper... Eso, ¿no? Ya es el presente. Sí, de hecho, me pareció también súper interesante cuando estuvimos hablando, por ejemplo, con Ben y con Sierra, que son los dos chicos que venían de Estados Unidos, cómo hay una diferente perspectiva sobre la OTAN, lo que pensamos aquí en Europa y lo que piensan allí. Porque, por ejemplo, aquí nosotros pensamos que la OTAN es es la marioneta de Estados Unidos y, sin embargo, ellos allí piensan pues que la OTAN es una pérdida de dinero, ¿no? Que están defendiéndonos ellos a nosotros y que... Entonces, no sé, es bastante curioso ver cómo, dependiendo de dónde venga la gente, ¿no? Al final hay diferentes perspectivas y bueno, no sé, poder compartirlo y darte cuenta de eso es interesante cuanto menos. Claro, porque al final... Yo es que todo esto no lo conocía y me pareció muy curioso. La OTAN se fundó en 1949, por Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba muy, muy debilitada, ¿no? Estaba devastada y tenían miedo a la expansión soviética. Europa tenía miedo que la Unión Soviética pudiera atacar Europa y por eso buscaron la alianza con Estados Unidos y Canadá, para que en caso de ataque de la Unión Soviética, pues tener la fuerza de defensa de Estados Unidos y Canadá. Y siempre era eso, ¿no? Como que la OTAN es para que América del Norte defienda a Europa. Pero en cambio, el artículo 5 solo se ha activado para defender a Estados Unidos, ¿no? Precisamente. Entonces, bueno, pues todas estas visiones pues se pusieron en común y al final a ver esto, ¿no? Que es una cosa más defensiva que no algo de interés por expandirse o algo así. Es como yo lo entendí. Sí, no. Y de hecho... a mí me pareció interesante eso porque también se me olvida a veces, ¿no? Que eso al final la OTAN, por lo general, es una cosa defensiva, ¿no? Que no... O sea, que básicamente se basa en el artículo 5, ¿no? El de la defensa común. Y entonces, claro, cuando la gente pregunta cosas sobre, pues eso, sobre Irak o sobre no sé qué cosas, al final... como que están un poco fuera de lugar desde que la OTAN se basa en defensa, ¿no? Es verdad que muchas veces la ha cagado o algunas veces la ha cagado y seguramente la seguirá cagando, ¿no? Porque no somos todos perfectos ni nada, pero como que en lo que se basa es en defendernos unos a otros, ¿sabes? Y eso al final es importante que no se olvide. Y... Claro, una cosa muy... Acaba. No, iba a cambiar de tema, dale tú. No, es precisamente esto y
Igual un poco para acabar con lo militar, si no hay más preguntas. Claro, mucha gente aquí nos pregunta que para qué necesitamos la OTAN, ¿no? Por ejemplo, en España somos un país que actualmente no está amenazado, no tiene enemigos, por así decirlo. Entonces, ¿a nosotros de qué nos sirve, no? Es un poco la pregunta. Pero claro, todo esto cambia muy, muy rápido. Cambia en cuestión de décadas, el panorama geopolítico puede cambiar muy rápido. Y nos comentaban que mira en Ucrania, ¿no? O sea, las personas como nosotros, jóvenes como nosotros en Ucrania, que hacen exactamente lo mismo que nosotros, y por el hecho de que ahora su país está en guerra, pues todos los hombres adultos ahora han sido reclutados. O sea, gente como nosotros que puede estar estudiando, que puede estar haciendo cualquier cosa normal, ahora por la fuerza han sido reclutados para luchar en una guerra, ¿no? Entonces eso en España nunca pasará por el hecho de estar en la OTAN. Porque si por lo que sea, pues hay una guerra en España, pues luchará el ejército profesional y, por supuesto, los ejércitos profesionales del resto de países aliados. Entonces, claro, en ese sentido, pues es una tranquilidad. Y por otra parte, muchos de los comentarios que nos llegaron era eso, ¿no? Que como criticando la política, entre comillas, cito comillas, expansionista de la OTAN, ¿no? Diciendo que el hecho de que la OTAN ha querido ir hacia el este es lo que ha provocado estas tensiones con Rusia y con China. Pero lo que nos decían es que al final la OTAN es un paraguas defensivo que está quieto. Y son, por ejemplo, cuando se deshizo la Unión Soviética, fueron, por ejemplo, las repúblicas bálticas de Letonia, Lituania y Estonia, que se quisieron meter en la OTAN por miedo al expansionismo soviético, ¿no? En el caso de Ucrania es lo mismo. La OTAN no ha querido ir hacia allí porque desde hace mucho tiempo Ucrania no iba a poder entrar en la OTAN, porque cuando entras en la OTAN es para aportar seguridad. Ucrania ya desde 2014 tenía el problema de Crimea, por ejemplo, y no puedes entrar para aportar problemas, ¿no? Entonces, en ese caso estaba descartado que Ucrania entrara en la OTAN, y ahí se descarta este expansionismo hacia el este, ¿no? Y ahora el ejemplo más claro lo vemos con Suecia y Finlandia, que nunca han querido entrar en la OTAN, o visto desde la otra manera, la OTAN nunca se ha querido ir hacia allí, porque al final la OTAN es algo que está quieto, y ahora al ver una amenaza por parte de Rusia, se quieren meter en la OTAN y en principio entrarán en un futuro próximo, ¿no? Entonces ahí se ve un poco, pues, estas cosas que yo tampoco tenía ni idea de si se expande, si no se expande, si quieren entrar o no, pues se ve que al final es una alianza que está quieta y quien quiera puede meterse, si quiere. Aquí lo hemos visto, pues, sobre todo con Suecia y Finlandia. Sí, bueno, quería decir que me preguntó mucha gente que preguntara por Marruecos, y le pregunté al secretario general, le pregunté que, claro, es que cuando tú lees el artículo 5, que dice que eso, que tus territorios sean defendidos y tal, pues en el artículo 6 especifica qué territorios son los que se defienden, y dice claramente que se defenderían territorios en Europa, Norteamérica, islas que estén por encima, en el Atlántico por encima del trópico de Cáncer, y barcos. En plan, si te atacan un barco, también, ¿no? Pero no decía nada de África. Y entonces yo le pregunté al secretario general si habría la posibilidad de ampliar el artículo 6 para que incluyera otros territorios, no solamente para favorecer a España, sino porque hay otros muchos países que les pasa lo mismo, que hay territorios, por ejemplo, Inglaterra, bueno, Reino Unido no tiene las Malvinas, no están incluidas, ¿no? O hay muchos otros ejemplos. Y la verdad es que me pareció sorprendente porque me respondió con bastante sinceridad. Me dijo que no se va a hacer porque la OTAN al final se basa en Europa y Norteamérica. No tendría sentido incluir también otros territorios que no estuvieran en ese sitio, como por ejemplo pueda ser África. Pero bueno, lo que sí que me dijo después de eso es que en caso de que hubiera una guerra, porque yo le dije eso por el tema de Ceuta y Melilla, claro, por Marruecos, y me dijo que en caso de que hubiera una guerra o lo que sea, pues que obviamente vendrían a socorrer, aunque por el tratado, por el artículo 6 no tuvieran, por así decirlo, el derecho, pero si hubiera una guerra España se metería, y entonces ahí sí que atacaría a Marruecos, y entonces ahí ya sí que se meterían. Esto lo digo por toda la gente que dice eso de, y entonces nosotros ¿para qué estamos en la OTAN si no nos defenderían tal? Bueno, pues me dijo que sí, que rotundamente sí que nos defenderían, porque en caso de que hubiera una guerra, claro. Claro. No, a mí me queda esa tranquilidad porque, sobre todo después de ver lo de Ucrania, claro, es que no sabes en 10 años cómo va a estar el panorama y si tu vida va a cambiar porque te tienen que reclutar para ir a una guerra. Es que
A mí esto me parece, vamos, un cambio de vida bestial, ¿no? E irte a una guerra sin saber nada y meterte ahí y a saber si sales, me parece algo pues que tiene que dar mucho miedo, ¿no? Y el hecho de pertenecer a una alianza pues tranquiliza en este caso. No sé, yo creo que de temas militares ya estamos, ¿no? Si preguntamos algo más o... No, quería, lo que antes te iba a decir, para cambiar de tema, que sí, que nos enseñaron todo el edificio de la OTAN, en plan, que es brutalmente enorme. O sea, si buscáis fotos en Google de, pues eso, headquarters de la OTAN en Bruselas o lo que sea, vais a ver, es increíblemente enorme. No sé cuánta gente podrá trabajar ahí. O sea, más de 5.000 personas seguro. Sí. Y nada, pues eso, nos lo estuvieron enseñando todo. Estuvimos en la sala de prensa que salen en las noticias. Yo subí una foto hace tiempo porque fui el mes pasado, pero Jorge, tú creo que has subido una foto, ¿no? El otro día. Que sí, está ahí. Mi penúltima publicación en Instagram es en la primera foto es en la sala de prensa de la OTAN. Sí, pues eso, estuvimos ahí. Luego estuvimos comiendo en la cantina que tienen ahí. La verdad, bastante comida y bastante gente comiendo, increíble. Y nada, luego estuvimos en la sala grande en la que estuvimos con el secretario, que es esa creo que es la oficial, ¿no? En la que sí que se hacen reuniones. La sala sí, la sala típica, es la tercera foto de mi post, la típica oval con todas las banderas, los relojes y el secretario general enfrente y todos los países alrededor, pues ahí es donde estuvimos hablando con el secretario y la verdad que impresiona esa sala. Como muy de película, es que totalmente de película. Sí. Y luego nos llevaron a hablar con los embajadores, cada uno de su país, y nosotros, como somos españoles por los dos, pues bueno, fuimos a hablar con el embajador español y con la parte militar que hay allí Porque esto nos lo explicaron también, que allí no solamente tienen embajadores diplomáticos y tal, sino que también hay gente militar, militares españoles o militares de cualquier país de la OTAN, porque en caso de que hubiera que reaccionar rápido o cualquier cosa, pues para que estén todos juntos. Es que esto es lo que más curioso me parece, la idea del edificio en el que estén todos juntos, porque en caso de que ocurra algo, es como hacer así y están todos ya juntos reunidos en una sala y se pueden poner a tomar decisiones. No tienen que esperar a conectarse por internet o no tienen que reunirse porque uno está en una embajada, otro en otra, a 3 calles, ¿no? Y me parece bastante interesante el concepto. Hay una pregunta sobre computación cuántica y ciberseguridad, me parece súper interesante. Quizá la contestamos ahora en un minuto, pero para acabar el tema de que estuvimos en la embajada española, y yo creo que fue de las cosas que más me gustaron, porque claro, estás en un ambiente, bueno, llegas, es internacional todo, ¿no? Tienes que, por supuesto, pues hablar inglés, todo como muy externo, pero llegas a la embajada española y es España. Es tal cual. Es muy loco, pues, sí. Sí, está la Guardia Civil y ya está... Pues eso, ¿no? Parte política y parte militar. Y fue muy interesante porque estuvimos hablando con el embajador. Claro, el embajador de España en la OTAN, que es, pues en ese momento, la persona más importante de España allí, ¿no? El representante más importante de España. Y tuvimos una charla súper distendida con él y súper clara. O sea, todo lo que le preguntamos nos lo contestó súper claramente. Y la verdad que eso lo agradezco un montón. Y estuvimos muchísimo rato, yo creo. O sea, no se cansó de nosotros. Sí, llegamos, nos sentamos ahí en el sofá que tiene en el despacho y pues nos dieron un café y tal, y pues eso, a charlar con él. Y eso, o sea, súper sincero con todo, y eso te das cuenta, ¿no? Y se aprecia, porque dices, no me está hablando de politiqueos, ¿no? No me la está intentando colar, no está intentando ocultar nada, no, el tío estaba hablando con nosotros como si fuera el tercero, ¿no? Nosotros dos y otro más, ¿sabes? Exactamente igual, lo que pasa que sabe muchísimo y entonces pues estábamos hablando. Él nos dijo, preguntad, y nosotros preguntamos. La verdad es que no paramos de preguntarle y nos lo contestó a todo. Una de las cosas que le pregunté que me habíais dejado fue si la OTAN tiene algún protocolo en caso de invasión alienígena o de ataque alienígena. Me dijo que en principio no se contempla. Y tiene sentido, tiene sentido porque al final en la OTAN hay un presupuesto y todo lo que se contemple pues tiene que tener algo de presupuesto, ¿no? Entonces no te vas a poner a hablar de aliens, o sea, no vas a poner dinero en aliens, ¿no? Y al final yo creo que tampoco hace falta, porque al final es el artículo 5. Y yo imagino que si viene una nave alienígena y ataca un país miembro,
pues el resto de países miembros atacará, o sea, defenderá a ese país, sea un extraterrestre o viniendo de otro país ajeno a la OTAN, ¿no? Entonces yo creo que por eso tampoco se contempla. Luego le estuve dando unas vueltas y me pareció que en el artículo 5 se contempla cualquier ataque a un país miembro, sea terrestre o extraterrestre. Entonces yo creo que ahí ya queda solucionado el tema. La computación cuántica. Entonces, esto es muy interesante porque hablamos con el jefe de ciberseguridad, del Departamento de Ciberseguridad de la OTAN, y claro, una de las preguntas fue que, obviamente ahora ya las guerras no son solo militares, sino que hay muchos ataques, y esto lo vemos, es la orden del día, que China hackea no sé qué organismo de Estados Unidos, y continuamente hay ataques, hay ciberataques de un lado para otro, ¿no? Entonces, obviamente, esto es algo súper importante que tienen que tener en cuenta y que hay una división dedicada a eso, porque tiene que haber ciberseguridad. Y una de las preguntas fue si consideraban la computación cuántica como... O sea, en qué estado estaba, ¿no? Porque, en resumen, ahora mismo, con los ordenadores que tenemos de unos y ceros, las claves que hay, la encriptación que hay, es lo suficientemente buena como para impedir un ataque por fuerza bruta. O sea, simplemente probando contraseñas, simplemente probando combinaciones, los ordenadores de unos y ceros tardarían muchísimos años en desencriptar algo por fuerza bruta, ¿no? Pero un ordenador cuántico sí que podría hacerlo. Un ordenador cuántico puede probar muchísimas más posibilidades y desencriptar todas las encriptaciones que tenemos ahora, ¿no? Entonces, eso lo contemplan. Ahora mismo un ordenador cuántico ya es una realidad, pero obviamente no está instaurado. Pero eso está contemplado, que la tecnología puede evolucionar de tal manera que un país con un ordenador cuántico puede desencriptar, puede hacer un ciberataque brutal a cualquier otro país, ¿no? Entonces, me gustó un montón que vayan tan al futuro, ¿no? Que no sean conservadores con la tecnología actual, sino que hay que ir a por lo que es la tecnología cuántica. Y obviamente lo consideran y fue muy claro y lo contó como muy normal. A mí hablar de computación cuántica me parece lo mismo que hablar de invasión alienígena. O sea, para mí están a ese nivel de ciencia ficción, ¿no? Pero ellos lo consideraban, que la computación cuántica, que ya está aquí, que ya es prácticamente el presente otra vez y ya están trabajando en ello. Y que incluso que hay un grupo de investigación. Y me pareció fantástico escuchar eso. Sí, sí. No, y de hecho también esa misma persona nos estuvo respondiendo muchas preguntas ya más personales sobre seguridad, del tipo, tú como... O sea, claro, o sea, pensad que es el tío que el jefe de seguridad el jefe de ciberseguridad de la OTAN, ¿sabes? Entonces sabe muchísimo de todas esas cosas y le preguntábamos cómo él mantiene seguras las contraseñas y cosas así. Yo tengo pensado hacer un vídeo sobre esto porque me parece que, en plan, es importante y da para mucho, pero bueno, tardaré un poco en sacarlo porque ahora estoy un poco liado. Pero ahí la idea sería pues contaros todo lo que él nos dijo, para que todo el mundo lo podamos aplicar. De hecho, había cosas que dijo que yo no aplico, pero que voy a empezar a aplicar. Nos dio 3 consejos, ¿no? Sí. El primero era... Yo lo tengo por aquí apuntado. ¿Lo tienes apuntado? Básicamente decía que... O sea, probablemente mucha gente piense que son muy, muy básicos, pero bueno, si te lo está diciendo el tío que se dedica a eso de ciberseguridad de la OTAN, ¿sabes? Porque a lo mejor hay gente que piensa, sí, bueno, seguro que tampoco sirve para tanto. No, te lo estaba diciendo el tío que te lo tiene que decir, ¿sabes? Y mira, o sea, básicamente... si aplicas eso, no vas a tener problemas. Claro, justo, eso es lo que decía. Decía que, mira, que tienes que cambiar las contraseñas, creo que dijo 4 veces por año, ¿no? 4 veces al año. 4 veces al año. 4 veces al año, o sea, en primavera, verano, otoño e invierno. Una vez por cada estación. Si la cambias una vez al año, mejor que no cambiarla, ¿no? Eso desde luego. Y si la cambias ya 4, él es lo que decía, que con 4 ya es muy seguro. Y luego, luego que no cliques en emails suspicious, en plan sospechosos. A ver, lo típico, que no abras ¿no? links ni descargues archivos que no te parezcan, pues, que sean sospechosos, pues ya no los abras. De hecho, nos estuvo contando que le llegó un email raro, ¿no? Y que para comprobar si era verídico fue o sea, porque era como de una empresa o no sé, no recuerdo ahora muy bien. De la oficina de correos, dijo. Eso, de la oficina de correos. Y entonces que se presentó y dijo, oye, ¿esto es vuestro? Y le dijeron no. Y era... Como que le había llegado como un SMS o un email
de la oficina de correos, que parecía tal cual la oficina de correos, y le dijeron, tienes un paquete para recibir. Y claro, hoy en día, pues casi siempre tenemos paquetes para recoger, ¿no? Pero que no le pareció... le pareció sospechoso porque nunca la oficina de correos le había mandado un SMS o algo así. Entonces fue a la oficina y dijo, oye, ¿esto es vuestro? Y le dijeron, no. Entonces ya puse un anuncio que si te llega un mensaje a la oficina de correos, que no lo abras y tal. Entonces siempre hay que desconfiar de estas cosas. Yo creo que o sea, de hecho, yo en el trabajo he hecho un montón de cursos de ciberseguridad, o sea, son como cursos obligatorios que te obliga a hacer la empresa por tema de seguridad y tal. Y siempre lo que al final te dicen es que lo que intentan es que cuando te mandan ese tipo de mensajes, emails o lo que sea, ¿no? Es jugar con tus emociones, ¿no? Decirte que pincha aquí porque este paquete no se va a llevar de vuelta, o pincha aquí porque se ha solicitado un retiro de tu banco, ¿no? De 2.000 euros. Si te meten prisa, desconfía. Justo, exacto. Y nunca, porque en caso de que el banco te quisiera meter prisa, no te daría un link. Te diría, accede a tu banco y no sé qué, ¿sabes? O cualquier cosa, ¿no? No te pasan un link. Y nunca te van a pedir meter información. Nunca te van a pedir contraseñas. Nunca te van a pedir que metas tu información ahí, ¿no? Entonces siempre hay que desconfiar. Y el tercer consejo, que creo que es el mejor, es activar la autenticación multifactor o en 2 pasos. Que es lo mejor, porque al final la autentificación multifactor quiere decir que tú, para iniciar sesión en tu cuenta, tienes que poner tu contraseña y además recibir un SMS en el móvil o un código por una app o una llamada o algo, ¿no? Entonces, aunque te hubieran robado la contraseña, no podrían acceder a tu cuenta. Entonces, claro, es buenísimo, porque si tú siempre llevas tu móvil, pues tú tendrás que meter tu contraseña y además recibir el mensaje. Como el móvil siempre lo vas a tener tú, pues ya está, ¿no? O es más difícil, te tienen que robar el móvil más la contraseña, ya como que se hace más difícil eso, ¿no? Entonces todo el mundo tendría que tener activada la verificación en 2 pasos o multipasos, y eso sería lo mejor, porque yo creo que la razón por la que hay que cambiar la contraseña cada 4 meses o cada 3 es las filtraciones, ¿no? Que al final, si tú tienes una cuenta o compras por internet y esa compañía sufre un hackeo, pues tu contraseña ya se ha filtrado. Entonces ya con esa contraseña si es la misma para todas tus cuentas, pues podrían acceder. Pero eso tenemos 2 niveles de seguridad, ¿no? Si cambias la contraseña, pues ya te lo quitas de encima, y si además tienes el factor 2 de autenticación, pues aunque tuvieran tu contraseña no podrían acceder. Entonces, sabiendo todo eso... Pero bueno, nos dijo que la forma más fácil de hackear es con links o con archivos, porque al final se te meten dentro del ordenador o dentro del móvil, y eso es con lo que más cuidado hay que tener. Claro. Sí, no, a mí eso también me pareció de las cosas más interesantes porque... O sea, porque a ver, yo en verdad todas esas cosas ya las sabía, lo que pasa es que las sabes como de casualidad, de refilón, de que se comentan, pero es que te lo está diciendo un tío que en plan trabaja con eso, ¿sabes? O sea, entonces ahí pues te das cuenta de que verdaderamente es importante. Claro, al final la seguridad de medio mundo depende de él, la ciberseguridad de medio mundo, así que hay que tomarlo en serio. Bueno, en cuanto a ciberseguridad, yo creo que fue súper interesante, la verdad, toda esta conversación. Luego hablamos de desinformación. Y claro, yo aquí hice muchas preguntas, porque básicamente le pregunté ¿por qué me tengo que creer lo que me dice la OTAN y no lo que me dicen otros países u otros medios, ¿no? Y al final, bueno, lo que me dijo es que no hay una fórmula matemática para decir esto es verdad y esto es mentira. Al final tienes que ser tú mismo que desarrolle... Pues es igual que cuando ves que un link es sospechoso o que un archivo es sospechoso, pues para discernir si un artículo es sospechoso o no. Por ejemplo, dijo, artículos que son muy emocionales, que apelan mucho a la emoción, suele ser más mentira que verdad, ¿no? Artículos que dicen, pues, ¿no? que intentan atacar mucho a la emoción y no tanto a la razón. Entonces, eso suele ser más controvertido y más que te quieren tirar de sesgo, ¿no? Que quieren aprovecharse de las personas que ya tienen un poco de sesgo y tirar a la emoción y romper la emoción. Y al final, yo creo que aplica el sentido común. Al final, si la mayoría de la gente... Lo que nos dijo el secretario general, además él nos dijo al final, la verdad prevalece. Y al final, aunque haya una parte de la población, una parte de los medios de comunicación que quiera instaurar la mentira o algo,
la verdad siempre prevalecerá porque será la mayoría la que podrá contrastar, podrá ver pruebas y la verdad pues prevalecerá sobre las mentiras, ¿no? Porque al final las mentiras no se podrán sostener. Entonces me sorprendió que fuera, bueno, que no hay una fórmula matemática, que es un poco de ir mirando, de tener claras las cosas, de mirar todo el espectro de información, ¿no? Desde un extremo hasta el otro y ver dónde se sostienen las pruebas y dónde no, ¿no? Y al final sí que es fácil decir esto no me lo creo porque esto es falso, tengo las pruebas de que esto es falso, y lo que te tienes que creer pues es a base de ver pruebas y de leer otras personas y ir construyendo esa verdad, ¿no? O sea, de primeras no puedes decir esto es verdad o es mentira. Entonces ya me pareció muy bueno que nos dijeran esto, ¿no? Que sin más no nos dijo te tienes que creer lo que dicen nuestros aliados, ¿no? Hay que construirlo, es que hay que buscar las pruebas. No puedes decir que es verdad o mentira de primeras. Claro, eso me moló que... Bueno, me moló que hicieras la pregunta, porque de hecho estaba pensando si hacerla yo, pero tenía más preguntas y al final vi que la preguntaste y dije, hostia, de puta madre. Fui pesado con esa pregunta, ¿eh? Como que volví a preguntar 2 o 3 veces más. Claro, pero es que es importante porque sobre todo por a ver qué te responde, porque si te llega a decir eso, que no, porque nuestras fuentes son siempre más fiables, tal, no sé qué, ahí ya empiezas a decir, huele raro, ¿sabes? Pero no, la verdad es que lo que te dijo me pareció una buena respuesta, pero sobre todo porque no es eso, no es nosotros somos los buenos, ¿sabes? Y los otros son los malos. Además, decía también como que es muy difícil distinguir una verdad de poner la línea entre qué es verdad y qué no, ¿sabes? Por eso te puedes hacer una noticia sobre un evento y puedes estar hablando de un mismo evento que ha pasado, pero lo empiezas a matizar de una forma que no es del todo cierta, y entonces ahí es lo que tú dices, de que jugar con las emociones de la gente, que están sesgados, etcétera, etcétera. Y claro, ¿qué pasa? Que no puedes decir que ese evento no ha sucedido porque es una cosa que sí ha pasado, pero no tal como te lo están contando, ¿no? Entonces es lo que decía, que es muy, muy complicado, muy complicado. Eso fue, ya te digo, a mí me gustó mucho que no nos diera una respuesta de sí o no, sino que simplemente la verdad hay que construirla y se construye a base de pruebas. Entonces, la tercera cosa, nos han preguntado cosas de espacio y de la ESA, China y Rusia, de más tema civil, más tema espacial. Yo creo que lo podemos dejar para el final porque son cosas muy guays. Vamos con la tercera parte, que era el cambio climático. Yo en esta parte, porque claro, tuvimos al final nosotros estábamos en una sala, iban pasando los expertos en persona y pues nos contaban un poco lo que hacían y nosotros ya les preguntábamos a saco. Eso era muy loco, perdona que te interrumpa, porque en plan estábamos sentados hablando con un experto y de pronto veías que había ya otro sentado y decían, bueno, este es el jefe de seguridad de la OTAN, ¿no? Este es el jefe de no sé qué, y decían, hostia, tío, estáis esperando, ¿sabes? Porque estaban preguntando a nosotros. Claro, iba pasando gente muy importante y dirían, claro, al final te sientes un poco, pues yo le voy tirando preguntas, ¿no? Y incluso incómodas, pero al final, claro, pero ya te digo, fue guay que nos lo contestaron a todo y no nos pusieron ni una mala cara ni nada, así que yo en ese sentido me sentí muy bien porque iba muy escéptico aquí, ¿no? A ver qué nos iban a contar y salí muy contento. Entonces la parte de clima, la parte de cambio climático, fue la que peor entendí porque era online. O sea, el tío no estaba en persona y ya era a través de una videollamada y al final nunca conectas igual, ¿no? En persona se conecta mucho mejor que online. Pero bueno, básicamente lo que nos dijo, una cosa que me pareció muy curiosa es que incluso la parte militar la quieren hacer sostenible, ¿no? Que eso no sé hasta qué punto es posible. O sea, yo creo que eso... Que tú vayas con un tanque o con un caza y que quieras que consuma menos o que contamine menos, ¿no? Ahí no sé hasta qué punto es posible ni hasta qué punto podemos discutir eso, porque al final si tú vas con el tanque es para destrozar, es un daño, ¿no? Y me pareció un poco contradictorio y que no sé cómo lo van a conseguir o si simplemente eso es realmente un objetivo o es más secundario. Claro, porque es que, por ejemplo, cuando tú utilizas un avión eléctrico o una aeronave eléctrica, estás sacrificando algo para que tenga motores eléctricos, ¿no? De autonomía, peso, lo que tú quieras, ¿no? Y entonces, claro, en el tema militar
tienes que ser superior al enemigo y ya está, en plan. Entonces, claro, si ya le empiezas a meter cosas de por medio, se complica todo. No sé, no tengo ni idea de la verdad de la seriedad con la que quieren aplicar eso, pero yo creo que eso será muy para largo, la verdad. No sé, no tengo ni idea. Yo creo que sí, yo creo que es a medida que avance la tecnología, porque obviamente es lo que tú has dicho. Ser sostenible en lo tecnológico implica ser menos rendimiento, ¿no? Ya sea en autonomía, ya sea en potencia, sea en lo que sea. Lo vemos con los coches eléctricos. Un coche eléctrico, un Tesla que te aguanta 300 o 400 kilómetros y es el mejor. Pero ya está, esa es su limitación, ¿no? Entonces, yo creo que hasta que la tecnología no esté ahí, no van a... Pues por supuesto, no van a degradar el rendimiento de los equipos militares. Y luego lo que sí que nos dijo muy claramente, tanto él como el secretario general, es que que están muy convencidos de que pues del problema que significa la crisis climática, ¿no? Y que, claro, la OTAN al final es una organización, ya lo hemos dicho, política y militar. Y en la parte política sí que están súper comprometidos y súper decididos a tomar acciones en este sentido, en el sentido climático. Sí, a ver, yo, si te soy sincero en esa parte, es que no estaba muy... Me pasó un poco como a ti, que estaba un poco... Además, no sé si fue justo antes de comer o justo después de comer, pero yo estaba muy, muy, muy cansado. Y... Sí, yo estaba muy cansado y además es que lo que pasaba es que una de las chicas, una estadounidense que vino con nosotros, en plan, ella se dedica muchísimo al tema de cambio climático. Entonces yo, la verdad es que me daba bastante palo preguntar nada porque digo, le voy a dejar en plan a la chica que pregunte todo lo que quiera porque en plan a ella le interesa muchísimo, ¿sabes? Y por eso yo la verdad es que no intervine mucho. Sí, al final, Sierra, la chica, la podéis seguir o podéis chequearla por... Bueno, seguro que nos ha comentado nuestros posts y tal. Claro, ella es la que se dedica al activismo climático y como que le dejamos un poco hacer las preguntas a ella. Pero bueno, si hubiera preguntas la verdad es la parte en la que para próximas ocasiones quiero sacar más jugo de ahí. Quiero aprender un poco más sobre esa parte porque es la que me quedó menos clara. Lo que pasa es que, en plan, yo lo que no llego a entender mucho, y si podemos hablar con ellos otra vez, probablemente lo pregunte, es que al final la OTAN es eso, ¿no? Que se basa en la defensa mutua y todo eso, pero claro, esto ya no es eso, ¿sabes? En plan, esto ya es como otra cosa. Ellos como que lo asocian con defensa y con tema militar y tal, porque al final el cambio climático pues también afecta a temas militares, ¿no? Pero claro, yo no sé hasta qué punto tú puedes tener, por así decirlo, potestad para decirle a un país o a cualquier persona, ¿no?, cómo hacer las cosas siendo la OTAN, ¿sabes? Que no es la Unión Europea, que teóricamente pues ahí eso ya es pura política, esto es como una mezcla, entonces no sé hasta qué punto pueden hacerlo, la verdad, no sé, me interesaría saberlo. Sí, a mí, ya te digo, es la parte en la que quiero profundizar más para siguientes eventos, porque nos contestaron muchas cosas, pero de cambio climático es lo que menos claro me quedó. Así que para otras veces, si nos queréis dejar preguntas y tal, pues le daremos más. Yo me prepararé un poco más para eso, para aprender un poco. Tenemos alguna pregunta de ¿cómo podemos ayudar a los países que no estamos aliados? Pues sí que se puede. De hecho, la OTAN, aparte de la propia alianza de los 30 países actuales, tiene alianzas con otros países, ¿no? En todo el mundo, casi en todo el mundo. Incluso, de hecho, hasta Rusia fue aliada de la OTAN hace unos años. Quiero decir que no es una cosa hermética la OTAN, ¿no? Es simplemente, pues es eso, es una... Al final es una... ¿Cuál es la palabra? Lo que nos dijo el portero de discoteca. Sí. No sé, o sea, no me acuerdo. De disuasión. Eso, es justo. Una alianza de disuasión, ¿no? Que si tú no vas a atacar a un país de la OTAN porque sabes que tiene a todo el resto detrás, ¿no? Entonces es una de esto de disuasión. Entonces cuantas más alianzas, al final es por la paz, ¿no? Cuantas más alianzas puedan hacer, pues mejor. Y lo tenemos en lo tengo en la libreta que tenemos, todas las alianzas que tienen con países no miembros. Entonces recuerdo Japón y no me acuerdo de más. Había muchísimos. Pero había muchísimos. Colombia, en todos los continentes había. Muchísimos. O sea, porque es como que había diferentes grados de
de alianza. O sea, no sé la verdad, porque tampoco, o sea, si te soy sincero, no estaba muy puesto en eso. Y es eso, yo conocía que Japón sí que es un aliado, pero eso, vi Colombia porque me sorprendió, porque además creo que dijeron que era como algo medio novedoso, o sea, como que se habían firmado alguna cosa así de alianza hace poco. Pero vamos, que había muchísimos países. Entonces, probablemente yo creo que cualquier persona que nos esté viendo probablemente sean aliados de la OTAN, ¿sabes? Sus países. Yo creo que sí, que seguramente sí. Entonces, nada, vamos al tema ya espacial. ¿Teníamos alguna pregunta más? Sí, los países extra OTAN, los no aliados. Teníamos preguntas de qué pasa con el programa lunar de China y Rusia para 2035, algo así he leído. Sí, ahora ya no hablamos de cosas militares, ahora ya todo esto es civil. El tema de la luna. Estamos en una nueva carrera espacial, o sea, la primera fue en los años 50-60 y ahora estamos en la segunda, en la versión 2.0. Se va a volver a la luna y en este caso hay dos bandos, muy entre comillas dos bandos. Uno claramente es Estados Unidos con la NASA, que tiene colaboraciones con Europa y con Japón, sobre todo, bueno, Canadá por supuesto. Entonces este es como un bando. Y el segundo bando es Rusia y China. China ahora mismo bueno, es una potencia brutal en todo, en economía, militarmente y también en espacio. Ya tienen su propia estación espacial en órbita, ya han ido, ya han vuelto y quieren ir a la Luna. Entonces han aliado como con Rusia también. Y entre medio está Europa. Europa siempre ha sido, la Agencia Espacial Europea siempre ha colaborado con todo el mundo. Y no ha cerrado la puerta a colaborar ni con Rusia ni con China. Y esto es algo muy inteligente por parte de Europa. Porque la Agencia Espacial Europea por sí sola no tiene capacidad de llevar astronautas al espacio. No tenemos un cohete que lleve personas al espacio. Los dos únicos cohetes del mundo, 3 que pueden llevar personas al espacio, son el Falcon 9 de SpaceX de Estados Unidos, el Soyuz ruso y el Long March chino, ¿no? Europa de por sí no tiene capacidad y no le interesa tener capacidad porque es una agencia más pequeña. Lo que le interesa es tener alianzas y no quiere perder en ninguna ocasión. Y entonces tenemos la Estación Espacial Internacional, que es estadounidense, japonesa, rusa, canadiense y europea. Y por otra parte está la China, que solo es China. Pero estableciendo contactos o sea, manteniendo la alianza, manteniendo los buenos tratos con China, yo veo en un futuro próximo a astronautas europeos orbitando en la estación china segurísimo. Y eso me parece algo muy inteligente por parte de Europa porque el espacio hay que dejarlo al margen de todo conflicto político y militar. En el espacio hay que colaborar y cuanto más colaboremos, mejor nos irá. Entonces, yo veo ese futuro ahí. Sí que hay dos bandos claros que son Estados Unidos, Rusia, China. Parece que Europa está en el de Estados Unidos, de hecho colabora en el cohete SLS, en la cápsula Orión y al final en toda la misión Artemis. También irán astronautas europeos a la Luna a partir de 2024-2025. De hecho, yo cuando me presenté a astronauta, lo que nos decían era que era para ir a misiones en órbita y a la Luna. O sea, ya la propia oferta lo decía, ¿no? Que siendo astronauta europeo irás junto con los americanos a la Luna. Bueno, no decía eso, decía a la Luna. Igual también consideran ir con los rusos o con los chinos, no lo sé. Pero se ve esto, ¿no? Y desde Europa habrá colaboraciones con ambos bandos. A ver, dicen, sí. Sí. Que hay mucho hermetismo en el programa espacial chino, sí, totalmente. Es muy poco transparente. Ya lo vimos el año pasado con el cohete Long March, cuando os acordáis de la reentrada, de que iba a reentrar, no sabíamos dónde iba a caer y todo esto. Al final todo esto era... Claro, es que no teníamos información, iban siguiendo con observaciones por dónde iba el cohete y más o menos haciendo cálculos de dónde iba a caer. Pero es que no tenemos... Es cero transparente el programa espacial chino. Se le ha pedido que sean más transparentes, pero es verdad que es una realidad eso. Uh-huh. Nada, sí, esa parte me parece... Bueno, es que en realidad de eso hablamos como con diferentes personas, ¿no? De tema espacial y tal, pero sí, no, a mí ese tema siempre me parece súper interesante porque es pura exploración, investigación y tal. Y es lo que dices, que al final eso debe quedarse al margen y yo creo que es un poco también ellos lo que nos decían, que ellos
quieren que eso quede un poco al margen de conflictos y tal para colaborar entre nosotros y que, pues eso, que si tenemos que colaborar con China, pues que se colabore con China o con quien sea, ¿no? Para conseguir temas muy importantes como el tema del espacio, porque por sí solos es un jaleo, es muchísimo dinero, muchísimo tiempo y eso, si se puede aliar con otras personas o con otros tal, pues mejor. Sí, al final un poco lo que se vio es que el hecho de aliarte con países externos a la OTAN no implica un problema para la OTAN, sino es algo positivo, ¿no? Cuantos más alianzas tengamos, pues mucho mejor, porque más fácil será mantener la paz al final. Ya está, creo que he visto alguna más, pero no me acuerdo, porque como algunas no quedan grabadas, porque están en el chat y ya está. Pero ya está. Yo por mi parte lo hemos contado todo, creo. O sea, al final fue muy chulo el viaje. Llegamos, nos llevaron a la sede de la OTAN y no paramos. O sea, no tuvimos para parar. Desde que pusimos el pie en Bruselas, fuimos a cenar, nos fuimos a dormir, desayuno para la OTAN. Allí no paramos, o sea, tuvimos muy poco tiempo, como fueron 20 minutos para comer. Sí, no, de hecho tú no pudiste ni comer casi, ¿no? Yo me tuve que dejar la mitad de la comida, porque además, como nos llevaron con staff de la OTAN a comer, pues claro, estábamos hablando, ¿no? Y digo, ¡buah! Que tengo que comer porque no me da tiempo, porque íbamos a ver al secretario general, y tuve que dejar la mitad de la comida, porque no me dio tiempo a comer. Y así que no paramos y fue muy guay. Y nada, ahora la próxima parada es la cumbre. La cumbre de la OTAN en Madrid, que será a finales de junio, y a ver a quién podemos ver por ahí. Pues porque estará Pedro Sánchez, estará el rey y estarán en general todos los líderes mundiales, ¿no? Al final es una cumbre que será importante porque bueno, no es una cumbre de rigor, ¿no? Es para decidir cosas importantes del futuro y de estrategia. Así que es interesante. Nos dijeron, no sé si nos lo dijeron, bueno, pero que es que no sé si nos lo dijeron dentro de la OTAN o fuera, bueno, da igual. El caso es que nos dijeron eso, que iba a ser de las más importantes vamos, por lo menos de la historia moderna, rollo del siglo XXI, seguro, porque nunca había habido una situación así tan tensa, por así decirlo, y con dos incorporaciones tan potentes, posibles incorporaciones tan potentes como Finlandia, Suecia, y no sé, que creo que va a estar bastante bien. Además, justo España celebra probablemente por eso se lo han dado a España este año, porque celebra por eso el 40 aniversario, ¿no? Claro, el 40 aniversario justo, sí. Entonces, que creo que fue ayer, además, el día exacto. Sí, ayer estaban por ahí. De hecho, el secretario general nos dijo, pues voy ahora para España a ver a Pedro Sánchez. Sí, es verdad, porque Jorge le dijo, tal, soy español, tal, y español, mañana voy a España. Y luego, creo que luego mañana colgaré un vídeo, porque como nos grababan, colgaré nada. Yo creo que la parte con el secretario general la colgaré porque fue interesante, ¿no? Decirle, soy de España, y él nos dijo, pues mañana voy para España a ver a Pedro Sánchez. Y luego lo colgaremos por ahí. Y nada más, yo creo que ya está todo contado. Esto acaba de empezar, es un proyecto que va a durar todo el año, así que tendremos ocasiones de sobra para ir, para preguntar lo que sea. Y encantados de recibir cualquier tipo de pregunta y cualquier interacción, sea una pregunta mala o incómoda, es que las pudimos hacer todas y las vamos a hacer todas. Y nosotros no... Bueno, es importante también decir que no somos portavoces de la OTAN, no tenemos ningún contrato ni financiero ni nada con la OTAN. Simplemente somos divulgadores que nos han invitado, vamos, aprendemos y os contamos lo que hay. Y en ese sentido estoy muy contento por el trato ¿no? Sí, no, eso es verdad, es importante decirlo porque a mí también, tú dijiste que te lo habían dicho, pero a mí también que cuánto me había pagado la OTAN, tal, no nos han pagado nada. Solamente nos han invitado a ver las instalaciones y a hablar con expertos. No nos han pagado nada, no tenemos que decir nada que nos digan ellos que digamos, ni muchísimo menos. O sea, de hecho eso lo remarcaron, dijeron, vosotros venís aquí para ver lo que veáis y decir lo que veis, que no tenéis que precisamente por eso no nos pagan, para que no estemos bajo jaleo mental, ¿sabes?
Sí, sí, porque de hecho, bueno, a todos nos han llegado, una vez anunciamos que íbamos a colaborar con la OTAN, pues comentarios negativos, ¿no? Y a todo, en general, colaboramos con creadores de todo el mundo. Esto es muy guay también, que hemos conocido a creadores del resto de países miembros, y a todos les ha pasado. Y algunos se lo comentaban, pues mira, me comentaban, pues me llegan comentarios negativos y lo que nos dijeron es, tú no tienes que defender a la OTAN para nada. O sea, haz lo que, si quieres contestar, contestas, si no quieres contestar, no contestes. Pero vosotros no sois portavoces ni nada. Vosotros venís a aprender y contáis lo que queráis. Y es lo guay, ¿no? Que podemos preguntar lo que haga falta. Tal cual, sí, sí. Así que, bueno. Yo tengo pendiente lo del tema climático para la próxima vez. Me lo prepararé bien. Y nada, volveremos contando más cosas. Y ahora en los próximos días, semanas, iré subiendo un poco lo que hemos contado aquí, pero iré haciendo igual reels o alguna cosa para ir metiendo y que quede grabado. Luego esto que acabamos de hacer queda grabado. Yo creo que tendré que hacer alguna cosa ahora para que queden historias destacadas. Si no, lo estamos grabando y lo subirá Sergio en su canal de podcast aeroespacial. Sí. Bueno, por si alguien ha llegado tarde, pues que sepa que, bueno, tú también súbelo a tu historia destacada y tal, y bueno, pues que lo podéis ver tanto en su perfil como en el mío y ya está, que ha sido bastante interesante. Yo creo que a cualquier persona pues que nos siga a nosotros, que si nos sigue pues es porque le interesan estos temas, le va a molar, vamos. Pues nada, ahora pues ya vamos acabando. Quedará todo grabado, dejaremos los enlaces luego en historias y tal, así que quien lo quiera ver, ahí lo tendrá. Genial. Pues nada, Jorge, pues muchas gracias. Sergio, gracias a ti, encantado como siempre. Ya seguimos haciendo cosas juntos. Sí. Ahora ya por fin nos conocimos en persona. Sí, porque ya llevaba tiempo que, pues eso, hablábamos y tal, pero por todo online. Así bueno, gracias a ti, porque fue Sergio quien dio mi nombre. O sea, sí. Contactaron con él primero porque es más famoso que yo. Y luego él dio mi nombre y pues lo agradezco un montón. Que gracias a ti pues estoy viendo también la experiencia, ¿no? Sí, nada, me ha encantado, la verdad. Y menos mal que me preguntaron, porque es lo que me dijeron, que tenían que meter, que iban a meter a alguien más de España y que, hombre, mejor que diera yo el nombre de alguien que conociera a que metieran a alguien random. Y dije, hostia, pues de una. Genial. Pues nada, muchísimas gracias. Yo paro esto, a ver si aprendo a pararlo. Y nada, seguimos contando cosas. Venga, muy bien. Hasta luego. Hasta luego.